Creo que ya habíamos hablado de lo complejo que es hacer el diagnóstico de diabetes, ¿cierto? Es sencillo y como sencillo a veces uno puede cometer errores y pensar que el diagnóstico es fácil. Recuerda la evolución de la diabetes LADA, que es la lámina que está en la pantalla. Esto es diabetes tipo 1. Bajo anticuerpos positivos. ¿Qué tipo de anticuerpos? Y antidecarboxilasa de la sedimental, que es el anticuerpo más específico. La diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1 existe mucha poca insulina. Casi no hay insulina y por eso también puede preparar. Está con falta ya. ¿Por qué levantarlo? ¿Por qué levantarlo? Sí, lo tengo. Si tengo poca insulina, debo ser delgado. Si tengo mucha insulina por la resistencia de insulina, voy a ser un sujeto obeso. Esa es la regla. Hay 4 tipos de diabetes que son las que les muestro en la pantalla. Está la diabetes tipo 1, se escribe en árabe como se escribe en romano. Está la diabetes secundaria a otras enfermedades a lo largo de las cuales habitualmente la diabetes secundaria es un poco más intensa. Y está la diabetes tipo 2, la que conocemos. Esa diabetes tipo 2, que es la más frecuente, pues se parece bastante a la diabetes gestacional, tiene una fisiopatología similar, aunque una evolución diferente, ya van a entender por qué. Es fácil de hacer diagnóstico diferencial una de la otra. Hacer diagnóstico de diabetes es sencillo. Los criterios diagnósticos que han visto se aplican para cualquier tipo de diabetes, excepto la diabetes gestacional que tiene parámetros diferentes, eso lo vamos a ver después. Pero las demás se diagnostican de la forma que les he contado. Ahora, una vez hecho el diagnóstico de diabetes, es parte del ejercicio clínico saber ante qué tipo de diabetes estamos. Y parece sencillo, pero a veces no es tan sencillo, y por eso voy a mostrarles esta lámina. Esta lámina me indica las diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo 2, porque diabetes gestacional tiene que tener tu pancita, ¿no es cierto? Es fácil. Y diabetes secundaria implica una enfermedad aparte que explica la diabetes que habitualmente es sencilla de encontrar y conseguir. Y a veces entonces el problema es diferenciar diabetes tipo 1 y tipo 2 con las tremendas diferencias que tienen en su fisiopatología. Entonces a veces no es tan sencillo. Y les paso a mostrar. Atentos con lo que les paso a mostrar. Número 1. La diabetes tipo 1 tiende a afectar a personas jóvenes, tiende a afectar a niños o adolescentes. En cambio, la diabetes tipo 2, ¿recuerdan que la edad es un factor de riesgo? Mientras más viejo soy, más riesgo tengo de diabetes tipo 2. Entonces es frecuente que la diabetes tipo 2 sea patrimonio de personas un poco más mayores. Pero recuerdan que hay genética detrás de la diabetes tipo 2. Más que de la diabetes tipo 1, hay genética detrás de la diabetes tipo 2. Y en la diabetes tipo 2, recuerdan los estilos de vida que le han ganado en la genética haciendo que esta enfermedad sea más frecuente. Esos estilos de vida han logrado que ahora tengamos pacientes con diabetes tipo 2 pequeños. Les hablaba de 8 años. Tenemos muchos pacientes con 10 años, 15 años, 20 años con diabetes tipo 2. Jóvenes, o sea,
Este criterio de la edad que es absoluto ya no es tan absoluto, es relativo, es relativo. Y encima tenemos pacientes con diabetes tipo 1 que pueden debutar tarde, la diabetes LAD. Moraleja, ¿la edad es determinante para saber de qué tipo de diabetes estamos? No me digo. Claro, si es un paciente delgadito y hace diabetes y tiene 10 años, es casi un 99% probable que sea diabetes tipo 1. ¿Verdad? Y si tengo un diabético, una persona, obesa, gorda, y empieza a hacer cosas altas, lo más probable es que sea diabetes tipo 2. Sí, hay una probabilidad. Pero a lo que me refiero es que la diabetes no es un criterio absoluto. La edad no es un criterio absoluto. Otra, inicio de síntomas. Es tan pequeña la cantidad de células beta que cuando llega el ataque autoinmune, rápidamente barre con esas células beta y el paciente rápidamente hace polidipsia poliúrica. O sea, es un inicio brusco. En cambio, la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina tiene un tiempo de evolución, ¿recuerdan? Eso hace que el paciente con diabetes tipo 2 tenga una evolución más gradual. Poco a poco ingresa a diabetes. ¿Me ayudan en la evolución? Sí, pero acá también viene el relativo. Cuando recuerdan que el paciente con diabetes tipo 2 a veces no sabe que tiene diabetes tipo 2. No sabe. ¿Recuerdan la regla de las vitales? No sabe. Entonces, mucha gente con diabetes, ignorando la enfermedad, poco a poco se exponen a la evolución natural de esta y hacen que tengan bruscamente síntomas, una poliuria que aparece a veces en algunas semanas. O sea, ¿un paciente con diabetes tipo 2 puede tener inicio brusco de síntomas? Sí, pues, es parte de la letra de diabetes. Pero típicamente un paciente con diabetes tipo 1 va a tener síntomas bruscos, síntomas floridos. Síntomas floridos. Es muy difícil, no es imposible, encontrar a un niño con diabetes y que tenga síntomas leves. Es posible, pero es muy difícil. Diabetes es un diagnóstico que a veces el pediatra no lo va a manejar con mucha frecuencia porque justamente no es tan frecuente. Otra, y les contaba el otro día, los chicos con diabetes tipo 1 habitualmente debutan con cetoacidosis. Debutan. Como la diabetes tipo 1 muchas veces, y no sin razón, no está en el radar diagnóstico de un pediatra, pues viene un niño con una glucosa y se les puede pasar el caso, y luego el niño llega a la emergencia con cetoacidosis diabética. Debutan con cetoacidosis diabética la gran mayoría de nuestros niños, todos nuestros niños que han llegado al hospital que tenemos como chicos con diabetes tipo 1, los hemos encontrado con cetoacidosis al diagnóstico. Los hemos descubierto con diabetes tipo 1 porque han hecho cetoacidosis diabética. En cambio, el paciente con diabetes tipo 2, teóricamente, ahora vamos a hablar un poquito sobre eso, no hace cetoacidosis, sino, de acuerdo a este esquema, hace coma hipermolar. Pero como les voy a explicar más tarde, los pacientes con diabetes tipo 2 también hacen cetoacidosis y con mucha frecuencia. ¿Por qué hay una diferencia? Porque mientras el paciente con diabetes tipo 1 no tiene insulina y ahí va a ser cetoacidosis, el paciente con diabetes tipo 2 tiene un poco de insulina, suficiente para que esa cetoacidosis no se produzca. Lo que sí se puede producir es un estado hipermolar. Esa es la teoría. Van a ver en la práctica que pasan otras cosas. O sea, ese criterio es el más relativo de todos. 3, y esto es quizás un criterio más importante. Un chico con diabetes tipo 1, una persona con diabetes tipo 1, no puede tener peso. Habitualmente son delgados, casi siempre. Y las personas con diabetes tipo 2, los chicos, las personas con diabetes tipo 2, pueden tener al diagnóstico un peso bastante alto. Se acompaña de sobrepeso o obesidad. ¿Recuerdan que el índice más alto es un factor de riesgo? Este sí es un criterio importante. Eso sí. Ahora, imagínense. Es posible, piensen, que un chico obeso, un niño obeso, que pesa mucho, que no es tan alto, se lo ve obeso, ¿podrá ser diabetes tipo 1?
o su obesidad lo protege del ataque autoinmune? No lo protege. Es posible que yo, siendo obeso, me dé diabetes tipo 1, sí, sí, y me voy a bajar de peso rápido, y a veces por eso consultan los papás. De repente ahí lo encontramos, ese paciente lo encontramos antes de que me haga cetoacidosis, pero esa evolución no es la habitual. No encontramos, no he visto mucho niño obeso que me ha hecho diabetes tipo 1. Pero es posible, es posible. Es posible. 3 complicaciones crónicas. De los 2 tipos de diabetes, ¿cuál tiene una evolución más lenta y por ende que dura más tiempo? La diabetes tipo 2. Las complicaciones crónicas, cuando ustedes escuchan complicaciones crónicas, piensen en retinopatía, nefropatía, neuropatía. En esas 3. Son complicaciones que para su aparición y su evolución requieren una hiperglicemia constante por mucho tiempo, por eso se llaman crónicas. Entonces, ¿es posible que un niño con diabetes tipo 1 al diagnóstico ya tenga complicaciones crónicas? No, porque es muy poco tiempo desde que empezó la enfermedad hasta que existe el diagnóstico, muy poco tiempo. En ese poco tiempo no va a haber retinopatía. En cambio, un paciente con diabetes tipo 2 está con su glucosa hasta tanto tiempo, no le da importancia, y de repente cuando le haces el diagnóstico de diabetes, ¿puede ya tener neuropatía? Sí, es posible. Claro, 20%, 30%. Un paciente, y escúchame, esto es bien interesante. Un paciente con diabetes tipo 1, tú le haces dieta, ejercicio, ¿responderá? No va a responder. Un paciente con diabetes tipo 2, dieta, ejercicio, sí va a responder. Sí va a responder. El paciente con diabetes tipo 1 requiere insulina de arranque, porque otro tipo de terapia no va a funcionar. En el caso de la diabetes tipo 1, la dieta y los ejercicios ayudan a la terapia, pero no es la base de la terapia. En diabetes tipo 2, la dieta y los ejercicios son la base de la terapia. Mira cómo cambia. ¿Qué es péptido C? ¿Quién sabe qué es péptido C? Ponte. Es parte de la molécula que se forma, que da lugar a la insulina. Es parte de la molécula de proinsulina. Proinsulina. Proinsulina más péptido C, perdón. Insulina más péptido C, juntos forman la molécula de proinsulina. Quiere decir que por cada molécula de insulina que se secreta, hay una molécula de péptido C que se secreta. Tienen una producción estimulada. Entonces, si yo tengo resistencia a la insulina con hiperinsulinemia, ¿de quién está hablando? ¿Diabetes tipo 2? ¿Cómo estará el péptido C en la diabetes tipo 2? En el paciente con diabetes tipo 1, voy a encontrar en el paciente con diabetes tipo 1 anticuerpos. Y el que tiene diabetes tipo 2 no va a tener anticuerpos. Ahora quiero que veamos. ¿Recuerdan este gráfico? No sé si pantalla lo tengo. Lo estoy subiendo mucho, pero tantas cosas. Ahí está. Bien, llegamos acá. Vean aquí. En la evolución natural de la diabetes, hay un momento donde la célula beta ya no hace. O sea, hay poca insulinemia. Y es diabetes tipo 2. Un paciente donde la célula beta ya se dañó, ¿cómo estará la insulinemia? Muy baja. Y les falta por eso. Muy baja. ¿Cómo estará su péptido C? Aquí. ¿Cómo estará aquí? Alto. La resistencia a la insulina se acompaña de hiperinsulinemia siempre y cuando la célula beta responda. Por tantos años esa pobre célula beta se va a cansar y puede haber un paciente con diabetes tipo 1, tipo 2, perdón, que tenga péptido C bajo. ¿Qué me revela el péptido C? Secreción endógena de insulina. Ahora entendieron que ese criterio podría ser relativo. Sí, pues podría ser relativo, pero si empiezo a aplicar todos los criterios, como que voy a tener cierta seguridad de ante qué tipo de diabetes estoy, tipo 1 o tipo 2, ¿no es verdad? Se aplicó varios criterios, la edad, la respuesta al tratamiento, qué tan brusco han sido los síntomas, con qué tipo de complicaciones ha debutado el paciente. Sí puedo tener cierta
seguridad en mi diagnóstico del tipo de diabetes. Queda claro, más o menos. De estos criterios, ¿cuál es el más importante? Para mí, este. Porque es un niño y no sé si es diabetes tipo 1, tipo, está medio gordito, no tiene glucosis, ha bajado de peso, mucha glucosa. A ver, metformina, glibenclamida. Dieta, ejercicios en una semana, está en el hospital con cetoacidosis. No es. No es tipo 2, era tipo 1. O sea, cuando viene un niño con diabetes, habitualmente viene tipo 2, viene gordito. Habitualmente. Diabetes secundaria es la fea, de fotos, la más fea, todo. Significa la diabetes secundaria que existe una enfermedad que hace que esa célula beta no responda. No necesariamente la célula beta, múltiples enfermedades. Voy a ir a la más sencilla. ¿Dónde se produce insulina? En el páncreas. Si tengo enfermedad del páncreas endocrino o del páncreas en general, tengo una pancreatitis, tengo pseudoquiste, una pancreatitis aguda, no habrá hiperglicemia. Ahora que van a hacer gastro en este semestre, ¿no es cierto? Ahora que van a hacer gastro, cuando ven el capítulo de pancreatitis, van a ver cómo la hiperglicemia es un criterio de gravedad. Es obvio entender por qué una pancreatitis puede llevar a hiperglicemia, ¿no es cierto? Es obvio el motivo. Ahora vean esto. Causas de diabetes secundaria. Enfermedad del páncreas, claro que sí. Otra, ¿recuerdan las hormonas contrarreguladoras? ¿Qué es una hormona contrarreguladora? Esa hormona que le hace la contra la insulina. Glucagón en la cabeza, cortisol, catecolaminas, hormona de crecimiento. Es fácil entender entonces, si tengo una enfermedad donde algunas de estas hormonas se elevan mucho en sangre, voy a tener diabetes. Porque estas 4 hormonas son hiperglicemiantes, le hacen la contra la insulina, que es la única hipoglicemiante. La única hormona hipoglicemiante se llama insulina, la única. Le hago la contra la insulina, ¿qué cosa soy? Hiperglicemiante. Soy contrarregulador. Por lo tanto, si tengo un tumor que me produce hormona de crecimiento, o tengo un tumor que me produce cortisol, o tengo un tumor que me produce glucagón, o tengo un tumor que me produce catecolaminas, voy a tener diabetes. Voy a tener diabetes. Y vean que acá también aparece el hipertiroidismo, aunque el hipertiroidismo como tal es una causa poco frecuente. No he visto un solo caso de pacientes hipertiroideos con diabetes, pero teóricamente es causa. Inclusive por drogas. Claro, por ejemplo, un paciente que entra a quimioterapia o un paciente que tiene artritis reumatoide que también tiene que usar corticoides, dexametasona, y hace un síndrome de Cushing exógeno por la medicación, y por ese síndrome de Cushing podrá ser diabetes, claro que sí. Claro que sí. El fármaco, pregunta de Nani, que con más frecuencia puede causar diabetes secundaria se llama dexametasona, el genérico y el de marca, cualquiera. Y otros medicamentos más, como lo ves acá, ácido nicotínico, muchos medicamentos que se utilizan para diferentes tipos de quimioterapia. No tanto los anticuerpos monoclonales, no tanto la terapia biológica, pero sí psicofamida, que si no, pueden tener ese efecto. Tiacidas, ciertas infecciones intestinales tipo TORCH, toxoplasma, viruela, citomegavirus, con el tiempo puede generar diabetes secundaria. Y enfermedades raras, atento con esto. Hay ciertos síndromes genéticos comunes, Down, Klinefelter, Turner, donde puede haber compromiso de la célula beta de origen autoinmune, que puede aparecer en cualquier momento de la vida de estos pacientes. Los que tienen Corea, los que tienen síndrome de Down, hay una lista ahí, de la He dejado para el final 2 tipos de diabetes secundaria que son bien interesantes. Está la diabetes que tiene defectos genéticos, lean bien lo que dice la lámina, en la acción de la insulina. Tómenle foto, chicos, para que te copian de esto. Me están copiando, tómenle foto. Tómenle foto y escuchen lo que les estoy contando. Hay enfermedades donde existe defecto en la acción.
O sea, hay un problema en el receptor. Y esto es de origen genético. Ahí tienen el leprechaunismo por el señor de Robson-Mendenhall. ¿Qué es leprechaunismo? ¿Qué es esto? Caltosis nigricans. ¿Y qué significa la caltosis nigricans? Hiperinsulinemia por resistencia a la insulina. Típico de pacientes neolíticos donde la piel se vuelve un poco más gruesa, hay hiperkeratosis, hiperpigmentación, pero los rasgos eso, eso no saben. Es suciedad, pero parece, ¿cierto? ¿Qué me indica? ¿Qué me indica? Resistencia a la insulina. Ahora imagínense que esta lesión está en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Eso ocurre en el leprechaunismo. Es un síndrome genético, naces con eso, y tienes una caltosis nigricans en todo el cuerpo. Tienes, por lo tanto, una severa resistencia a la insulina. Es una diabetes secundaria a un problema genético en los receptores. Hay varios tipos de resistencia a la insulina, la tipo A, la diabetes hipertrófica, etc. Y una de las más interesantes, la diabetes MODY. La diabetes MODY implica un problema en la propia célula beta, que hace que, estando la célula beta más o menos indemne, no bota tanta insulina como se debería. No bota tanta insulina. Hay varios tipos de MODY, los más famosos son el 2, el 4 y el 1. ¿Y qué es MODY? Es un tipo de diabetes, escuchen bien esto porque es de todos los tipos de diabetes secundaria, el único que tiene tratamiento con sulfonilureas. Los demás se trata con insulina. El leprechaunismo con insulina. La diabetes por acromegalia, insulina. La diabetes por enfermedad pancreática, insulina. Todas las diabetes secundarias habitualmente requieren insulina, excepto la diabetes MODY. Porque la diabetes MODY es una célula beta que trabaja un poco perezosa. Y hay problemas en la secreción de insulina. Es un cuadro donde hay problemas cromosómicos detrás, difíciles a veces de diagnosticar. Habitualmente son de herencia autosómica dominante. ¿Qué quiere decir? Yo tengo diabetes, mi papá tiene, mi hijo tiene, mi abuelo tiene. Una línea directa muy marcada. Típicamente, si hay poca insulina, son delgados, no son gordos. Y típicamente van a responder mejor cuando les das un medicamento que puede estimular la célula beta. ¿Cómo se llama ese medicamento? Sulfonilureas, la glibenclamida. Y típicamente son jóvenes. Son jóvenes. ¿Recuerdan que la diabetes tipo 1 agarra más a jóvenes? ¿Y recuerdan que la diabetes tipo 2 últimamente está atacando más a personas jóvenes? Ellos tienen, no sé, 32 años, o 30, delgados. ¿Qué significa MODY? Es su acrónimo en inglés. Medir the onset diabetes of the young. O sea, diabetes del adulto de inicio en la juventud. Parece una diabetes tipo 2 por la edad. Así le pusieron el nombre hace muchas décadas, pero son personas más jóvenes. Parece que fueron diabetes tipo 2, pero son jóvenes. Parece diabetes de paciente maduro, pero son pacientes jóvenes. Eso es lo que dice la palabra mágica. Excepto este tipo de diabetes, todas las demás responden a insulina. Todas. O sea, escuchen bien, yo tengo en la consulta un paciente con Down, gordito, hace diabetes, le doy metformina, le doy glibenclamida, le doy dieta, y me responde, ¿qué cosa era? ¿Era diabetes secundaria? No, era un paciente con diabetes tipo 2 que tenía Down. Pero si un chico Down, lo que quiere decir esto es que un chico Down puede tener compromiso de célula beta severo en el tiempo sin antes haber tenido hiperglicemia. Y típicamente cuando hace diabetes severa. Eso ocurre con dieta, con glibenclamida, con metformina, no pasa nada. ¿Entienden la diferencia? Un chico Down puede tener diabetes secundaria o diabetes tipo 2. ¿Y por qué tendría diabetes tipo 2? Porque va a aumentar de peso. O sea, los factores de riesgo que le acompañan a una diabetes tipo 2
Pueden acompañar también a un paciente que tiene clinefelter, por ejemplo. No lo excluyen eso. ¿Entendieron? Este es diabetes LA. ¿Hasta acá una pregunta? ¿Queda claro? Bien. ¿Qué tipo de resistencia a la insulina es la que causa la diabetes tipo 2 y cómo la diferencia de las demás tipos de resistencia a la insulina de diabetes secundarios? A ver, en la diabetes secundaria, que va con resistencia a la insulina, es una resistencia genética. No es una resistencia que está mediada por tu estilo de vida. La resistencia a la insulina del paciente con diabetes tipo 2 típicamente aparece con el tiempo después de haber expuesto tu sistema a una sobrecarga calórica. Pero eso, ahí acude la diferencia. O sea, el paciente con resistencia a la insulina que ha hecho el problema por hiperalimentación, deja la hiperalimentación y esta resistencia puede desaparecer. En cambio, el genético no, ese no va a desaparecer. Vamos a entender. ¿Otra pregunta, chicos? Una pregunta, ¿no? Estas láminas que están acá en CD, como les contaba el teléfono, creo que muchos pacientes traen su tablet, lo enchufan a la... ¿Sí? ¿Se puede hacer eso? ¿O está... Sí, sí se puede. Se puede hacer eso, ¿no? Sí. Para comprar, bueno, aquí yo no uso tablet y es más fácil decidir que se puede ver. ¿Alguna otra pregunta? Dime, La glucosa viaja libre en la sangre. ¿Por qué se llama hemoglobina glicosílica? La hemoglobina, ¿conoces qué hace, no es cierto? ¿Sí que estás tú que te ríes, bandido? ¿Tú, cómo te llamas? ¿Qué se mete en mi cargador? Ajá, claro. A ver, la hemoglobina glicosilada es una hemoglobina común y corriente. ¿Qué hace la hemoglobina? Transporta oxígeno. Cuando tengo mucha glucosa en sangre, esa glucosa se puede unir a una proteína en una unión no covalente. A una proteína. Habrá entonces, pienso, albúmina glicosilada. Sí hay. ¿Hay globulina glicosilada? Sí hay. Toda proteína se glica. Proteína que se glica, proteína que no funciona igual. La hemoglobina glicada no me transporta igual oxígeno que la hemoglobina no glicada. Pero como la hemoglobina es de fácil detección y tiene una vida media de 3-4 meses, tiene ese valor. La albúmina tiene una vida media de 1 mes. Este lugar donde puedo usar la albúmina glicosilada para ver cómo era la glucosa en el último mes. Y no como la glicosilada en los últimos 3 meses. ¿Entendieron la diferencia? A ver. Vamos a hablar sobre cetoacidosis diabética. ¿Qué hora, chicos? 4:40. Si nos alcanza esta vez y vamos a hacer esta vez. Bien bonito, bien sencillo. ¿Qué es cetoacidosis? ¿Por qué es importante la diabetes? ¿Por qué la tratamos? ¿Por qué este capítulo de luz? La diabetes se complica. Si no se complicara, si no matara a nadie, no lo trataríamos. No lo trataríamos. El virus de chikungunya, ¿por qué fue tan de moda en su momento? Por moda, que no generaba mayor mortalidad. ¿Tiene una moda? No. El COVID fue diferente. Vino la novedad y mataba. Porque mataba, como el mundo le prestó la atención que tuvo. Ahora sigue habiendo COVID, pero mucho menos intenso. Entonces, la diabetes se complica. Por eso hace falta tratarla. Si no se complicara, no la trataríamos.
Cuando ustedes escuchen complicaciones de la diabetes, hay dos tipos de complicaciones, agudas y crónicas. Las crónicas ya les conté. Vamos a hablar sobre complicaciones agudas. Y la complicación aguda más interesante es la cetoacidosis diabética. Y en el nombre está el mecanismo fisiopatológico. ¿Qué significa cetoacidosis diabética? Si digo diabética, se supone que hay hiperglicemia. Ceto, ¿qué es ceto? Aumento de cuerpos cetónicos. ¿Y por qué habrá aumento de cuerpos cetónicos? Y acidosis metabólica. Esos son los tres componentes bioquímicos de la cetoacidosis diabética. Pero el compromiso clínico más importante no está en la definición. No está el componente clínico más importante en la definición. Y ahora lo van a encontrar por qué, no les voy a decir. A ver, esta lámina, dejen de escribir y vean esto. Dejen de escribir, no quiero que no escriban, quiero que entiendan. Que no hay nada que copiar. ¿Cuál es la sustancia con el mayor poder anabólico conocido? Insulina. El poder anabólico de la insulina con las diferentes sustancias no es el mismo. No es el mismo. Y dice, esta es una lámina que dice así. Esta fecha es la insulina. Imaginen que esta línea roja la estoy subiendo acá. La cantidad de insulina que necesito para que los carbohidratos tengan un efecto, para que la insulina tenga efecto anabólico sobre los carbohidratos, es, por ejemplo, 10x. ¿Sí? La cantidad de insulina, sin embargo, que necesito para que haya un efecto anabólico con las proteínas es 6x. La cantidad de insulina que necesito para que haya un efecto anabólico sobre los lípidos es X. 1X. ¿Me están siguiendo? Cuando digo anabólico, ¿qué significa? Anticatabolia. Entonces, el efecto de la insulina para lograr anticatabolia, voy a cambiar el término, con los carbohidratos es 10X. La cantidad de insulina que necesito. La cantidad de insulina que necesito para que no haya proteólisis, sino que haya proteogénesis, es 6X. Pero la cantidad de insulina que necesito para que no haya lipólisis, sino más bien haya lipogénesis, es mucho menor. Mucho menor. ¿Se entiende el concepto? Ya, ¿por qué es importante esto? ¿Recuerdan los cuerpos cetónicos? ¿Recuerdan los cuerpos cetónicos? ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Es el resultado de la degradación de los lípidos. Entonces, para que haya cuerpos cetónicos en sangre, significa que la cantidad de insulina que tengo es muy baja. No baja, muy baja. Muy baja. Gente, ustedes no coman nada ahora hasta después de las elecciones. ¿Cómo estarán el domingo en la noche? Van a estar con cierta cetosis. Cuando uno come nuestra insulina, va a empezar a bajar. ¿Y para qué bajará la insulina? Para que empieces a utilizar la grasa como fuente de energía y salen los cuerpos cetónicos que se transformaron después vía gluconeogénesis en glucosa. Así funciona. No te vas a desmayar, te va a dar mucha hambre, pero no te vas a morir. Yo puedo remediar la cetosis en el ayuno severo. ¿Por qué es importante los cuerpos cetónicos? Porque son el resultado de la lipólisis. ¿Y por qué hay lipólisis? Porque hay muy poca insulina. Entonces, en un paciente con, necesitamos acá, en un paciente con, escuchen esto, con diabetes tipo 2, escuchen esto, tipo 2, tengo, imaginen la línea acá, tengo insuficiente cantidad de insulina para poder hacer anabolia con los carbohidratos, para hacer anabolia con las proteínas, insuficiente, pero tengo suficiente cantidad de insulina para mantener lipogénesis, para que no haya lipólisis. ¿Están entendiendo? Cuando tengo diabetes tipo 2, tengo suficiente cantidad de insulina para que no haya lipólisis. Entonces no tengo cuerpos cetónicos, pero sí voy a tener hiperglicemia. ¿Me entienden? El paciente con diabetes tipo 1 no tiene insulina. Si no tiene insulina, ¿qué cosa habrá? Lipólisis. Ahí seguramente también va a haber hiperglicemia, por supuesto. Pero aparece lipólisis. Esa es la base fisiopatológica de la cetoacidosis diabética.
No hay insulina y por eso hay lipólisis. En cambio, el paciente con diabetes tipo 2 tiene insulina un poco que va a bloquear esa lipólisis, por eso va aumentando el peso. Pero insuficiente cantidad de insulina para mantener glucosa normal. Este concepto quiero que veamos. O sea, ¿qué significa entonces? Para que puedes tener una condición que tiene que estar presente para que haya cetoacidosis, deficiencia de insulina. Y tendrá que ser una deficiencia absoluta. Pero acá viene este otro concepto, síganme esta historia. Cuando tú vas conociendo este concepto, cuando te imaginas, escuchen, quiero que piensen, díganme lo que dice el razonamiento, no lo que creen que quiero escuchar. Bajo esta hipótesis, ¿los pacientes con diabetes tipo 2 tendrán cetoacidosis? No, ¿no es cierto? Bajo este concepto, la cetoacidosis diabética será patrimonio del paciente con diabetes tipo 1. Pero eso no pasa. Lo que sucede es esto. Uno va al hospital regional, a Lorena, al Seguro, al hospital de Chiclayo, al Sergio Bernal, a cualquier hospital del Perú, y vamos a tener que la gran mayoría de pacientes que entran a emergencia con cetoacidosis son pacientes diabéticos tipo 2. O eso, con socartosis. ¿Y esto? ¿Dónde queda esto? Es contradictorio, ¿verdad? Porque en el Perú hay muchos más pacientes con diabetes tipo 2 que pacientes con diabetes tipo 1. Es contradictorio, entonces, ¿no es cierto? Esa contradicción es aparente. Aparente. Lo que sucede es esto. Teóricamente debo tener más cetoacidosis solo en diabetes tipo 1, estado hiperregular solamente en diabetes tipo 2. Pero en Latinoamérica, en África, en Asia, el 90% de las cetoacidosis que llegan a las emergencias son pacientes con diabetes tipo 2. También en el hospital de también en el hospital regional. También en los hospitales psicológicos, de todos los hospitales del continente. Entonces, ese concepto le falta una afinación. Ese concepto no está en vano. Y atentos con esto que viene. Hay una deficiencia absoluta de insulina, pero esa deficiencia también puede ser relativa. ¿Qué significa deficiencia relativa de insulina? No sé si lo tengo acá. Ay, no lo tengo. Vean esto, chicos. Vean, Soy mal dibujante, ¿no? Soy mal dibujante, por si acaso. ¿Qué cosa es? ¿Qué? Una balanza. Chévere, no he entendido. Algo así. Es una balanza. En esta balanza tengo a la insulina, y en el otro brazo de la balanza tengo a las hormonas contrarreguladoras. Están en equilibrio. O sea, una contra el resto del mundo. La insulina solo aguantando las tonterías que hace el cortisol, el glucagón, el hormona de crecimiento. ¿Quién aguanta ese efecto hiperglicemiante de estas contrarreguladoras? La insulina. Y estas hormonas contrarreguladoras, ¿qué características tienen? ¿Recuerdan que son hormonas que me elevan la glucosa? Por eso se llaman contrarreguladoras. Ya, les doy un dato más de estas hormonas. Estas hormonas son lipolíticas. Y la insulina es antilipolítica. Lo que es igual a decir lipogénica. ¿Entendieron ahora? Entonces yo tengo una insulina que me aguanta el efecto hiperglicemiante y el efecto lipolítico de las contrarreguladoras. Entonces, cuando digo que hay una deficiencia relativa de insulina, ¿qué significa? Significa eso. Digo deficiencia relativa. Tengo insulina, escuchen, vean acá. Tengo insulina,
pero tengo un aumento de hormonas contrarreguladoras. Entonces, el efecto antilipolítico de la insulina se pierde. Teniendo insulina, voy a hacer lipólisis, porque tengo mucha hormona contrarreguladora. ¿Entienden? Eso es deficiencia relativa. Entonces, eso explica por qué muchos pacientes que tienen diabetes tipo 2 me hacen cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque de repente llegaron con un infarto, una neumonía o alguna otra enfermedad que ha hecho que se disparen sus hormonas contrarreguladoras. Se rompe el equilibrio. En cambio, el niño con diabetes tipo 1, de frente me hace ceto porque se rompió el equilibrio, porque perdió su insulina. ¿Esto se puede ver acá? Sí lo puede ver. ¿Así se entendió? Ahora viene esto que es interesante. Escuchen esto. Sin embargo, si tuviéramos un grupo de pacientes con tipo 1, 100, y los comparo contra 100 pacientes con diabetes tipo 2, ¿cuál de los dos creen que va a tener más cetoacidosis? Tipo 1, por supuesto. Solo que en Latinoamérica tenemos mucho más pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2, perdón, que con tipo 1. Eso explica por qué aquí tenemos muchos más pacientes con diabetes tipo 2 y hacen ceto. ¿Qué diabetes tipo 1? Es que hay poquito paciente con diabetes tipo 1. ¿Y por qué entonces un paciente con diabetes tipo 2 me va a hacer cetoacidosis? Porque hay aumento de hormonas contrarreguladoras. Se rompe el equilibrio. ¿Sí? Pero nos doy un dato más. Hay pacientes que acuden a la emergencia con cetoacidosis y parte del plan, ¿qué será? Buscar la concomitancia, ¿no es cierto? Buscar la enfermedad que ha hecho que se rompa ese equilibrio y no lo encontramos. No hay neumonía, no hay infarto, no hay ICD, no hay nada. ¿Qué cosa hay entonces? Hay un fenómeno que se llama glucotoxicidad. ¿En qué consiste el fenómeno? Atentos con lo que les voy a decir. ¿En qué consiste el fenómeno? ¿En qué consiste el fenómeno? Tengo glucosa alta por mucho tiempo, y esa glucosa alta es un estimulante de la secreción de insulina por parte de célula beta. Sí, pero como la glucosa se mantiene alta, significa que esa célula beta no puede con el desafío. Esa glucosa alta está que estimula y estimula y estimula y estimula a esa célula beta. Y la daña y la daña y la daña. Y la estimula y la daña. Y puede llegar un momento donde esa célula beta como que se apaga, como que no puede más, no muere, se cansa, se desmaya ante tanta hiperglicemia. Entonces tengo célula beta indemne, pero no me puede botar insulina. Eso ocurre en el paciente con diabetes tipo 2 que deja la enfermedad a su libre evolución. Como no te duele, ¿recuerdan la regla de las mitades? No te fastidia, deja la enfermedad. Sí, me curo con hierbas, nunca tomo pastillas, siento el nefatóxico, tomo tontería. ¿Qué pasa esto? El resultado de que sacar una tecito acá de la facultad, el 50% de pacientes que vimos en una corte eran pacientes que eran debut de diabetes tipo 2 y no le han hecho ninguna intercurrencia. De 100 pacientes con diabetes tipo 2, 50 estaban debutando con la enfermedad y no tenían intercurrencia. Debe ser paciente, es la casa del centralismo. Nos quejamos de Lima y no vemos cómo tratamos al cusqueño que vive en Perú, lo que vive en Ajumaña. También hacemos centralismo en nuestro departamento y pensamos con ese pensamiento tan arcaico que a veces tenemos, deben ser los pacientes que eran pues de Yanaoca, de Chumbivilcas. No, oye, la mitad eran de Cusco, de Huancha, de San Sebastián. El descuido del paciente con diabetes que deja que la enfermedad avance, porque la enfermedad al inicio no le genera ningún domicilio. Entonces, tres fenómenos que me explican por qué hay tanta cetoacidosis en diabetes tipo 2. Porque hay más cetoacidosis en diabetes tipo 2 en Latinoamérica. No es patrimonio del peruano, ¿no? Número 1, la frecuencia de diabetes tipo 2 respecto a tipo 1. Número 2, la presencia de intercurrencia. Número 3, dejar la evolución, la diabetes a esa libre evolución. Ahora se entiende, ¿verdad? Tengo célula beta, pero está como que está cansada, no me bota insulina, se rompe el equilibrio. Se rompe el equilibrio. Ya. El tamaño no se rompe.
Así, atentos con esta vaina que explica. Acá les voy a mostrar el principal fenómeno clínico que hay que tratar. Tengo diabetes tipo 2, con evento desencadenante o sin él. Sin él. Entenderán por el idioma que esta lámina no es hecha para peruanos. No vengo de repente un evento desencadenante, no, a veces no. Viene la diabetes tipo 2, mucho tiempo de evolución, baja la insulina, puede haber aumento de las hormonas contrarreguladoras, entonces la glucosa no se capta en los tejidos. Sigue la lámina. La glucosa no se capta en los tejidos, se acumula en la sangre, hiperglicemia. Y recuerdan ustedes la fórmula de la osmolaridad plasmática. ¿Recuerdan la fórmula? Osmolaridad plasmática efectiva. La osmolaridad es igual a 2 veces sodio más glucosa entre 18. Si aumenta la glicemia, va a aumentar la osmolaridad, pues, por supuesto. Y si aumenta la osmolaridad, puede haber trastornos y azúcar. Cuando la osmolaridad llega a ser mayor a 320, te vas a desmayar. Te desmayas. Y vas a orinar un montón, porque si tengo tanta glucosa en sangre, esa glucosa pasa por la orina, claro, y aparece poliuria. Poliuria. Pero como un poco se alteró el sodio, de repente no hay polidipsia. Y no voy a tomar el agua que estoy perdiendo. ¿Y qué voy a hacer? Depresión de volumen. El paciente con estado hiperregular se deshidrata. ¿Y por dónde se deshidrata? Diuresis osmótica. Hay tanta glucosa en sangre, se filtra mucha glucosa que no se puede absorber por su volumen, por su cantidad, y la glucosa, si entra la glucosa en la fórmula de osmolaridad, ¿qué significa? Que jala agua. Si jala agua, ¿qué voy a tener? Glucosa en orina, agua en orina, diuresis osmótica. Y me orino por ahí. Y estoy chocado, con poca presión, con taquicardia, y estoy con un alto débito urinario, orinando un montón. ¿Qué pasa en un paciente que está chocado y que no tiene buena presión? ¿Cómo está la micción? En un paciente común y corriente. No hay. No orina, ¿por qué? Hacen hasta anuria, ¿no es cierto? Acá tú lo ves y sigue orinando. Está bien, está con 60-0 de presión. ¿Cómo te digas? ¿Ah? Casi todos los sueños. ¿Qué has hecho? Oh, sí. ¿Qué es el rey? ¿Qué es eso? Y la clase más no nada. Despierta. Un buen truco para mantener el efecto es comprar un chip. Más que un chip que sea más pinche coca. No tiene que ser coca. Si baja mi presión arterial, voy a tener creatinina que sube. Y si voy a eliminar mucha cantidad de orina por la mucha cantidad de líquido por la orina, voy a tener muchos electrolitos en orina, por lo tanto, hiponatremia o hipocalemia. ¿Verdad? Déficit hidroelectrolítico. Aquí tienen ustedes, chicos, la fisiopatología de del estado hiperregular. Del estado hiperregular. Ahora, vean esto. Cetoacidosis. La fisiopatología es un poco más compleja. Igual, tengo diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, con evento desencadenante o sin él, con aumento muy posiblemente de hormona contrarreguladora. Se rompe el equilibrio, la glucosa no se capta, la glucosa se acumula en la sangre, aumenta la osmolaridad, puede aumentar la osmolaridad, pero como aumenta la glucosa en sangre, otra vez, diuresis osmótica, bajo electrolitos, baja presión arterial, con esto puedo tener mayor creatinina en sangre. Hasta acá se entiende. Pero mira lo que pasa en cetoacidosis. Como hay tan poquita insulina, aparece otro fenómeno. Proteólisis. Se degradan las proteínas para formar aminoácidos, los cuales vía gluconeogénesis contribuyen a que la hiperglicemia sea mayor.
Y número 3, cuando ya hay muy poca cantidad de insulina, o nada de insulina, lipólisis. Este es el fenómeno clave de la cetoacidosis. Lipólisis. Cuando hay lipólisis, aparece aumento de ácidos grasos, aumento, por lo tanto, de cuerpos cetónicos en la sangre. Y esos cuerpos cetónicos pueden convertirse en, vía gluconeogénesis, en glucosa, o pueden convertirse en acidosis metabólica, porque los cuerpos cetónicos pueden hacer que el pH baje. Es una causa de acidosis metabólica. La acidosis metabólica solamente va a aparecer porque hay hipercetonemia. La acidosis metabólica solamente va a aparecer porque hay hipercetonemia. ¿Y por qué hay hipercetonemia? Porque hay mucha lipólisis, porque se está degradando muchos ácidos grasos. ¿Y por qué existe eso? Porque no hay insulina. ¿Absoluta o de forma relativa? De forma absoluta o de forma relativa. Y acá aparece un fenómeno que es mucho más peligroso: la acidosis metabólica. ¿Ahora entendieron por qué? ¿Ahora entendieron por qué? ¿Qué cuerpos cetónicos aumentan? ¿Quién me dice cuáles son los cuerpos cetónicos? Acetoacetato, acetona, beta-hidroxibutirato. Esos tres. Son los más frecuentes, aparecen en orina y en sangre. Incluso el beta-hidroxibutirato, cuando empiezas la terapia de la cetoacidosis, un poquitín puede subir. Eso puede pasar cuando medimos, cuando nos guiamos en la terapia usando cuerpos cetónicos. ¿Hasta acá se entendió? Ahora, ¿cuál creen que es la que hora tiene, chicos? 5, 7. Ya está jugando ciencia, ¿no? Sí. ¿Cuánto está? Eso sí. Escapar esa casi chiquitita. Claro, claro. Trabajo en Paraguay, ¿no? Uruguay. Vale. ¿De dónde viene la clínica entonces de cetoacidosis o estado hipermolar? Depende de acidosis. Vamos a sacar eso. A ver, si hay hiperglicemia, ¿qué cosa habrá? Poliuria, polipsia, que de mucho tiempo, varias semanas, varios meses, y el paciente llega a la emergencia. Orina mucho, déficit de volumen, presión arterial baja, una presión arterial en reposo, perdón, la hipotensión es primero hipotensión ortostática, o sea, mi presión es normal, cuando estoy echado, me paro y bajo, y eso es ortostática. Cuando es una deshidratación severa, ya tengo hipotensión en reposo, y eso es peor. Otro signo de perder agua, y no me digan boca seca, eso será pediatría. Otro signo, taquicardia. En casos leves tengo taquicardia solamente cuando me incorporo, pero cuando tengo mayor depresión de volumen, voy a tener incluso taquicardia en reposo. Es más severo. ¿Entienden? Si tengo déficit de electrolitos, ¿qué puede pasar? Si tengo hiponatremia, de repente voy a tener hilo paralítico, puedo tener dolor abdominal. Mira toda la clínica: dolor abdominal, ¿ah? Una barriga que se infla, o náuseas y vómitos. Así viene el paciente con cetoacidosis o con estado hipermolar. ¿Qué más? Se aumentan cuerpos cetónicos. El cuerpo cetónico es bastante volátil. Rápidamente se convierte en gas. Entonces, cuando el paciente está hiperventilando, está ventilando, ese cuerpo cetónico puede salir por la boca. Y tú lo puedes oler. Ahora, ¿entendieron ese concepto del aliento a manzana? Son cuerpos cetónicos que estás oliendo. Y cuando hay cuerpos cetónicos altos en sangre también, te pones colorado. Hay una plétora facial. Está colorado, con ese aliento cetóxico. Si tengo acidosis metabólica, en un inicio puedo tener trastorno sensorio, de repente puedo tener igual náuseas, puedo tener vómitos también, y puede generar
¿De qué forma el cuerpo reacciona cuando hay acidosis metabólica? ¿De qué forma reacciona el pulmón? Generando una hiperventilación para botar CO2 en un intento del sistema por eliminar más hidrogeniones. Eso es una compensación respiratoria ante una acidosis metabólica y el paciente poco a poco empieza a respirar. Respiraciones primero son más frecuentes, taquipnea, y luego poco a poco son más profundas. Y en casos severos, Kussmaul. Apnea. Es Kussmaul. Sí, es severo. Es muy severo. Para que hagas Kussmaul, ¿qué cosa tienes que tener? Trastorno sensorio. Por eso se llama coma diabético. Es una forma coloquial de decirle al paciente que es una diabetes en un estado muy intenso. Es una forma coloquial. Pero el término coma diabético es para decirle al paciente, no es para hablar entre médicos. Nosotros decimos cetoacidosis grave. Entonces, ¿entendieron la clínica? La clínica es simple. Otra. Escuchen esto. Están haciendo cardio, ¿no es cierto? Muchos siguen haciendo cardio, ¿no es cierto? En un infarto, ¿hay leucocitosis, sí o no? ¿Sí o no? Depende. ¿Sí o no? Hay leucocitosis. ¿Qué significa leucocitosis? Inflamación. Punto. En un DCB, ¿hay leucocitosis? Sí. ¿Qué significa? Inflamación. Nada más. ¿Significa infección? De repente. La leucocitosis que va con desviación izquierda, o sea, con mucha presencia de juveniles en sangre, blastos en sangre, ese es un signo inequívoco de infección. Eso sí. Pero la leucocitosis sola es un signo de inflamación. No me confundan inflamación con infección. Son cosas diferentes. Si tengo un infarto, tengo leucocitosis. Y en los hemogramas que ahora se hacen en los hospitales que son automatizados, muchas veces te botan el resultado bruto. ¿Cuántos leucocitos tienes? No te dice cuántos blastos tienes. Por eso van a ver al costadito hay una gráfica, una curva. Hay que ver esa curva, y la curva de los leucocitos, si se desvía hacia la izquierda, debido al término, desviación a la izquierda, es que están saliendo más juveniles infecciones. En cetoacidosis, ¿habrá leucocitosis? Sí hay. Cuando tengo un estado hiperosmolar, ¿puedo tener fiebre? Sí, porque puede haber una deshidratación cerebral que puede generar que el hipotálamo responda generando más temperatura. Y hay fiebre. Entonces, ahora vean este caso. Paciente con dolor abdominal. Incluso puede ser resistencia peritoneal. Fiebre. Leucocitosis. Lo están metiendo a sala de operaciones. Y era una cetoacidosis diabética. Lo importante que es medir glucosa casi en toda emergencia. En toda emergencia. Y una cetoacidosis puede tener una presentación como de abdomen agudo. Cuidado con eso. ¿Se había entendido todo eso? Aquí les muestro los criterios diagnósticos. Vamos a regresar después de la lámina 3. Entonces, en la cetoacidosis diabética, ¿cuál es el criterio más importante? Diagnóstico me refiero. La acidosis metabólica. El pH. Si tengo un pH por debajo de 7.3 es cetoacidosis. Si de 7.3 a 7.25 es leve, de 7.24 menos de 7 moderada, menos de 7 severa. En cambio, en el estado hiperosmolar es más de 7.3 porque en el estado hiperosmolar no hay acidosis metabólica. No hay lipólisis. Se entiende muy bien ese punto, ¿no es cierto? Como no hay acidosis metabólica, ¿cómo estará el bicarbonato? Tiene que estar bajo. El bicarbonato tiene que estar por debajo de 18 hasta 15 en el caso leve, de 15 a 10 en el caso severo, pero moderado, menos de 10 en el caso severo. Y en el estado hiperosmolar,
habitualmente este malesino, habitualmente es un bicarbonato mayor a 15, porque casi no hay acidosis metabólica. Para que puedan entender esto, voy a poner esta parte, ¿verdad? Quiero que recuerden este número. ¿Recuerdas, Leopia? ¿Recuerdas, Leopia? Sí, sí. ¿Qué cosa? Sí, pues la raíz cuadrada de 16. Gracias. ¿Qué cosa? Para que memoricen los valores del blanca. 4. ¿Cuánto es el pH normal? 7.4. Más o menos 0.04 para arriba, 0.04 para abajo. ¿Cuánto es el valor normal del bicarbonato? 24, otra vez. ¿Sí? ¿Cuál es el valor normal de sodio? 4. Perdón, 144. Perdón, 140. Más o menos 4 para arriba, 4 para abajo. Potasio. 4. Recuerden esta cifra. Y van a entender todos los valores normales. ¿Cuánto es lo normal de bicarbonato? 24. O sea, en cuadros leves ya hay cierta acidosis metabólica, por supuesto. Por supuesto. Ya. Va a haber cuerpos cetónicos positivos en cualquier caso de cetoacidosis. Mientras más severa la cetoacidosis, más intensa va a ser la cetonemia y la cetonuria. En los casos de estado hipermolar no voy a tener tanta cetonemia y tanta cetonuria. La osmolaridad plasmática en cetoacidosis es variable, pero en el estado hipermolar tiene que ser bien alta, por ahí viene el nombre. En el estado hipermolar es alto. Ya. ¿Recuerdan el anion gap? La brecha aniónica. Cuando la brecha aniónica es más alta, ¿qué me está indicando? Más presencia de hidrogeniones. Por lo tanto, si la brecha aniónica es más alta de 12, ya me está indicando una acidosis metabólica. Ven, criterios entonces de acidosis de cetoacidosis diabética tienen que ver con la acidosis metabólica. pH, bicarbonato, de un electrolitos, eso es variable. Eso es variable. ¿Quién genera más compromiso del sensorio? El estado, la hiperosmolaridad y la acidosis metabólica. Los dos. Los dos pueden ir con todo. Pregunta. ¿Es posible que tanto estado hiperosmolar como cetoacidosis puedan coexistir en un solo paciente? Esto es lo más común. Es lo más común, muy frecuente que eso pase. O sea, es un paciente más complicado. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Un ayuno prolongado, el cuerpo puede estimular la lipólisis, y si es así, esta puede generar la cetoacidosis. No, porque tienes tu suficiente cantidad de insulina. La insulina bajada porque no estás comiendo, pero tienes insulina. ¿Y en ese momento me estamos regulado? Claro, si tú haces un ayuno de una semana, haces, ¿no? Sí, lo haces. 2 semanas, ya va a ser más complicado. Una semana, sí puedes hacerla, claro, sí puedes. ¿Otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, en relación a la anterior clase, cuando mencionaba ¿En relación a qué? a la anterior clase, cuando mencionaba los criterios diagnósticos para diabetes, el segundo criterio que era el dosaje de glucosa mayor a 200 más síntomas, dijo que ya no consideremos polifagia. ¿Cuál es la razón de no poner polifagia? Buena pregunta. Esa era una de las preguntas que estaba esperando. Cuando tengo cetonemia, el aumento de cuerpos cetónicos bloquea la polifagia. Entonces, en un paciente con cetoacidosis vas a tener polidipsia, poliuria, y en los últimos días no tenía mucha hambre, porque el aumento de cuerpos cetónicos me bloquea la polifagia. Me bloquea la polifagia. Por eso la polifagia, como aparece, a veces sí, a veces no, es un síntoma importante, pero el más importante es poliuria, polidipsia, meseoria.
poliuria, polidipsia, pierde eso. La polifagia a veces aparece. En cetoacidosis no hay polifagia. ¿Qué cosa hay? Hiporexia. Por eso está con náuseas y vómitos. ¿O quién mujer que tiene vómito? Tengo hambre. No le doy vómito, tengo hambre. Estás con vómito, no quieres comer. Buena pregunta. Otra pregunta. Ese es por aumento de cuerpos cetónicos. Otra pregunta. Había una pregunta que era más importante y nadie me la ha hecho. ¿Y la glucosa como criterio diagnóstico? De cetoacidosis diabética. ¿Y la glucosa como criterio diagnóstico? Anoto. La glucosa es, en cetoacidosis, lo menos importante. Es lo menos importante. No digo que no es importante, estoy diciendo que es lo menos importante. No te asustes por la glucosa. Es lo menos importante. Es lo menos importante. ¿Cómo será lo menos importante? Y yo te cuento esto, ¿eh? Caso número 1. Paciente, los dos pacientes tienen 40 años. Este tiene una glucosa que está en más de 600. ¿Ya? Pero tiene una presión arterial de 160. Tiene una frecuencia cardíaca que está en 80. Y el pata está despierto. Tengo el caso 2, un paciente que tiene una glucosa de 150, pero tiene una presión arterial, no sé, se me ocurre 90, 60, tiene una frecuencia cardíaca, por ejemplo, de 100 y está en coma. ¿Quién está más grave? ¿El 1 o el 2? Claro que el 2. Oye, pues el glucosa es casi normal. Es que es lo más importante. Lo más importante es esto. Ya me están entendiendo. La glucosa es lo menos importante. Por eso, en cetoacidosis, habitualmente esperas una glucosa mayor a 250. En el estado hipernormal sí. Ahí sí son glucosas muy altas. 600, 700, 1000, ahí sí. Porque esa glucosa te explica el aumento de la osmolaridad. Es inecuánime. ¿Otra pregunta? Si la glucosa es lo menos importante, es también lo menos importante la terapia. Es clínica. Ahora se contamos, ¿no? Dolor abdominal, alivio paralítico, con procesos de conciencia que pueden llegar a coma cuando aumenta la osmolaridad, como aumenta la acidosis metabólica. El paciente está deshidratado y esto se explica en unas constantes vitales alteradas, o sea, baja presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, no tienen apetito por el aumento de los cuerpos cetónicos y en fases muy avanzadas, taquicardia. Eso ocurre en fases avanzadas. Taquicardia. ¿Qué más? Poliuria, polidipsia, no hay polifagia, claro. Si está con trastorno sensorio, ya no hay polidipsia. La fase pletórica, náuseas, vómitos por el aumento de cuerpos cetónicos, por el desbalance hidroelectrolítico y por la acidosis metabólica. Dolor abdominal que simula hemoglobina 1 con leucocitosis, pero sin desviación izquierda. Esto ya estamos repasando en esto. Luego, un trastorno sensorio en la cetoacidosis, cuando empieza el trastorno sensorio, no está presente. El paciente puede estar despierto. Está despierto, te habla, estoy mal, ¿no? Y es consciente a veces de su hiperventilación. Sabe que está mal. Posterior se ha visto encargar a sus hijos. Estoy mal. Mi hijo, por favor, mis hijos. Te encargan a sus hijos cuando saben que están fregados. Saben eso. Pero va avanzando la enfermedad, se duerme. Y si está en coma un paciente, hay que proteger vía aérea. Recuerden eso. Si un paciente está en coma, tienes que proteger vía aérea. Porque cuando estás despierto, un poquito de saliva entra a la garganta y te vas a atorar y toses. Cuando hay trastorno sensorio, eso no pasa. Puedes respirar lo que vomitas, neumonía aspirativa y otra complicación más. Todo paciente con trastorno sensorio tiene que tener protección de vía aérea. Siempre. No importa cuál sea la causa del trastorno sensorio. No importa. Eso es algo básico en medicina. Esto, la glucosa no sirve para nada. Por favor, sirve para poco. No que no sirve para nada.
sirve para poco. Mientras más compromiso del estado mental existe, en el caso del estado intraocular, es un paciente más crítico porque implica mayor osmolaridad traumática. Esto es peligroso. Acá estoy quitando más o menos lo mismo. En un estado intraocular como note, se llama así: síndrome intraocular no cetóxico. Si es no cetóxico, ¿qué significa? No hay cuerpos cetónicos. Si no hay cuerpos cetónicos, ¿qué estás pidiendo? Si no hay cuerpos cetónicos, no hay polifagia. Aquí el problema es que la polifagia y la polidipsia desaparecen cuando viene el trastorno sensorial. Por supuesto. Este es interesante. A esta lámina que vean. Cuando tengo trastorno sensorio, que es más típico del estado hiperocular, también puede haber la cetoacidosis. El compromiso neurológico puede ser progresivo, puede ir aumentando con el tiempo. Y mira los síntomas que puede generar no solamente trastorno sensorio, temblores, una parte del cuerpo que no mueve, focalización, pues a veces convulsiones, a veces convulsiones focales. Entonces es una tomografía porque estás viendo un cuadro neurológico, te puedes encontrar con una hemorragia subaracnoidea. Pero como el cerebro se deshidrata por tanta hiperosmolaridad, eso condiciona que puede haber sangrado. Se complica la enfermedad. Habitualmente no hay nada. Y sin haber hemorragia subaracnoidea, puedo tener un cuadro neurológico de origen metabólico. Dañar en el cerebro. Hasta todo de fiebre. Fiebre con focalización, tú piensas con meningitis. Ven el espectro clínico que se emplea. Es fácil, ¿no? En esta clase vas a salir acá empezando coma, cetoacidosis, hemiparesia, poliplegia, cetoacidosis. Vas a pensar en eso. Cuando terminas de ser médico, tienes otras posibilidades más. Puede ser un DCD, puede ser un neurolupus. Ustedes van a ser formados como médicos. Tienen que tener en cuenta todas las posibilidades diagnósticas. Paciente que acuda a la emergencia con trastorno del sensorio es obligatorio mirar el impulso. Existen también otros diagnósticos, por supuesto. Tratamiento. Aquí ven. Pregunta, chicos. ¿El punto de acordeón? Voy a dejar el fusco abierto. ¿Dice que el órgano anular me busca un gol legítimo? Sí. ¿Es el 1-1 o el 1-0? 1-1. Está para ganar el partido, por supuesto. ¿Conocen esto? Es tiempo. Y le vamos a ver qué más. ¿Conocen esto? Atentos acá. Lo demás lo voy a explicar solamente con la que me diga abecedario, jalado. Ejemplo, llega un paciente a la emergencia, escuchen esto, con una herida de bala en tórax. ¿Qué es lo primero que harías? Supongo que te has dado presentes. ¿Qué es lo primero que harías? O si quieres, herida de bala en el abdomen. ¿Qué cosa? Ya vi la herida, ya se me vea. ¿Qué actuar rápido? Eso es una literal emergencia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Lo más probable es que haya lesionado vasos importantes. Eso es lo que hay que tratar. Y viene la enfermera, ¡vía! ¡Sangre! Porque hay que reponer sangre. ¡Sala! Y el paciente va avanzando, que es 30 segundos, está azul. Y nadie se da cuenta que su prótesis dental se ve trabajando. ¿Qué es más importante? ¿Evaluar la herida de bala? O mejor ver vía aérea. Vía aire. En todo paciente crítico, primero vía aérea, primero. Trastorno sensorio, vía aérea, protege, primero.
Segundo, flow, sangre. O sea, presión arterial, frecuencia cardíaca. C, conciencia, sensorio. D, diuresis. Este para todo paciente de emergencia. ¿Cuánto orina? Al final, diuresis. EDS, de repente hay que hacer un tracto rectal para ver si hay sangrado digestivo. Y F, fracturas. Al final. Y la fractura es importante y te ha desgarrado un vaso, vas a tener compromiso de hemodinámico. Esto hay que tratarse, seguramente. Esta gente dice la forma como hay que hablar. Igual se hace eso. Exactamente igual. ¿Cuál será el principal, entonces, siguiendo esta regla, el principal objetivo terapéutico en cetoacidosis? Habitualmente son pacientes que están, digamos, tienen neumonía. Si tuvieran neumonía, proteger bien es de abajo, ponerle un tubito, ya puede ser bien. Si tienes tratamiento sensorio. Otra, la segunda. Es un paciente que se está deshidratando. Y lo segundo, después de la vida, muchas veces lo primero es agua. Si se está deshidratando, agua. ¿Qué se usa de agua? Cloruro de sodio al 9 por 1000, la solución hidratante universal. ¿Cuánto? ¿Qué dice la guía? Bueno, van a ver cómo todo es sentido común. ¿Qué dice la guía? La guía te dice 1 litro por hora. Así te dice el libro. Por lo menos para arrancar. Ahora quiero que veas esto. Atentos con esto. Escucha, déjame escribir. Llega el paciente y dentro de la evaluación hemodinámica, debes colocar la sonda vesical para ver cuánto orina, porque sé que por esto se está deshidratando, ¿no es cierto? Llega al hospital y en la primera hora el paciente me ha orinado 1500 cc. ¿Le vas a seguir dando volumen a esta velocidad? Ya te quedaste corto, ¿no es cierto? Esto sirve para arranque. Arranca con eso. Y luego tu hidratación va a depender de cómo se está deshidratando el paciente. Y la regla es darle lo que ha orinado, la diuresis más, por lo menos al 10%. ¿Cuánto debería recibir en esa hora? Se ha orinado 1500. 1500 más 150 más. Por lo menos 1650. Me salí de la guía. Sí, es sentido común, tengo que hidratarlo más que la diuresis. Este es un concepto clave. Tengo que hidratarlo más que la diuresis. Porque si no es absurdo darle agua por debajo de su diuresis. Se sigue deshidratando porque, claro, su presión no sube. Yo he seguido la guía. La guía no sirve para nada si no aplica sentido común. Es el menos común de los sentidos. ¿Se entiende esta barrera? Es simple. Es simple. Y con esto poco a poco el paciente se va a ir hidratando. Pregunta. Si yo al paciente lo hidrato, estoy acá en hidratación, ¿no? Estoy en hidratación. Si yo al paciente lo hidrato y la glucosa cuando tú hidratas tiende a bajar. ¿Por qué? ¿Por qué? Dos motivos. Motivo número uno, simple, dilución. Simple. Te van a la clínica con una glucosa de 800 y te hidratan. Están diluyendo. La glucosa está en 300. Ya te puedes ir. Y te cobraron 1000 soles por eso. Ya te puedes ir. Dilución. El segundo motivo. Cuando mejor hidratación, mejor presión de perfusión, ¿sí o no? Mejor presión de perfusión. Si mejor presión de perfusión, ¿cómo estarían hormonas contrarreguladoras? Si mejor presión de perfusión, van a empezar a bajar. Y si bajan, baja el efecto hiperglicemiante. Hidratando nomás, bajo la glucosa. Así es. Asustado por la glucosa. ¿Y el pH? ¿Y el pH? Hidratando mejor el pH.
Si yo hidrato, ¿qué pasa con la presión de perfusión? Aumenta. Obviamente con una buena hidratación, o sea, siguiente esta regla. Con una buena hidratación, mejoro presión de perfusión. Si mejoro presión de perfusión, ¿qué pasa con hormonas contrarreguladoras? Baja. Si bajan hormonas contrarreguladoras, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con su efecto lipolítico? ¿Baja o sube? Chicos, no me hagan dudar del futuro de la especie humana. Si bajan hormonas contrarreguladoras, que son lipolíticas, ¿qué pasará con la lipólisis? Baja, pues. Y si hay menos lipólisis, menos cuerpos cetónicos. Y encima, si aumento presión de perfusión, el metabolismo anaerobio que produce ácido láctico se bloquea y aparece metabolismo anaerobio porque hay mejor presión de perfusión. ¿Qué pasará con el ácido láctico? Baja. Tres mecanismos por los cuales el pH empieza a subir solo con hidratación. Encima, mejor presión arterial, mejor frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cuál es la principal terapia? Por eso yo les decía, no es la glucosa. Veo pacientes, veo chicos que están ahí en las postas, ya están colocando, preguntando por insulina. Doctor, no tengo insulina, tengo un paciente con cetoacidosis probable, ¿qué hago? ¿Tienes agua? Sí, pero nos ha cortado el agua. No, cloruro, ¿tienes o no tienes? Sí, tengo. Eso, ponte ahí, con eso se va a basar el 80% de terapia. Hidratar. ¿Simple? Simple. Sentido común. ¿Qué hora, chicos? 5:37. ¿Cuánto van? Primer punto, entonces, segundo punto, si quieren. Tercer punto. Y ahora sí viene, recién viene insulina. Recién. O sea, no es lo más importante. Hay que dar insulina, claro, por supuesto. ¿Es más importante que la hidratación? No. No es más importante que la hidratación. La puede empezar al mismo tiempo. Junto con la hidratación puede empezar la insulina, pero no vas a empezar la reposición de insulina antes de la hidratación, porque la hidratación tiene muchos más efectos benéficos, se supone, ¿verdad? Pregunta, ¿por qué vía? ¿Vía oral, intramuscular, subcutáneo, endovenoso? ¿Qué vía? Parenteral, porque toda insulina es por vía parenteral, dale. Pero de las parenterales, ¿por qué vía? Recuerden que es un paciente que está hipotenso, taquicárdico, posiblemente con vasoconstricción periférica y sudando por el shock. Si yo le pongo insulina subcutánea, que es la vía normal de administración de la insulina, ¿qué pasará con la absorción en un paciente que está chocado y que tiene por lo tanto circulación periférica reducida? No va a ser una absorción efectiva, ¿no es verdad? Entonces tengo que darle insulina. Endovenosa. No hay otra forma. Y la insulina endovenosa se llama insulina R o cristalina. Es la única insulina que se puede administrar por vía endovenosa. Hay unas insulinas ultra rápidas que dicen también en el inserto endovenosa, pero la insulina endovenosa por autonomacia es la R. Y tengo que darle por vía endovenosa porque en otra vía no se va a absorber bien. Subcutáneo no se va a absorber. Si tengo en la posta de repente colocar intramuscular, ya podría servir, porque de la intramuscular se absorbe mejor que de la vía subcutánea. Pero con la endovenosa, la ventaja es una. Endovenosa. Y recuerden este concepto. Todas las insulinas en el peruano, ¿cuál es la dosis? Escuchen esto. ¿Cuál es la dosis de insulina? ¿Cuál es la dosis de insulina? La guía dice 0.1 unidades kilo hora, así dice la guía. 0.1. ¿Cuánto pesas?
¿Cómo te llamas? Jaime, ¿Ah? Jaime, doctor. Jaime, ¿cuánto pesas? 90 kilos. 90 kilos. De acuerdo a la guía, debe recibir 9 unidades por hora. ¿Está siguiendo? En el caso de Jaime es 9 unidades por hora. Esta guía y esta cifra salió el año 2001, hace 25 años, 26 años. Y los peruanos, como buenos monos, ustedes saben que los peruanos no hemos generado ninguna guía de práctica, ¿cierto? Eso saben ustedes. ¿Podemos generar alguna? No, ninguna. Copiamos de los gringos, copiamos de los españoles, copiamos de los europeos, perdón, copiamos de los asiáticos, copiamos. Estos somos buenos, copiamos. ¿Y qué hicimos aquí en copiar? Si el gringo dice 0.1 unidades por kilo, será pues, será. ¿Saben qué pasó cuando empezamos a usar estas dosis en latinos, en peruanos? Potasio que caía, glucosa que caía muy rápido. Hipoglicemia y hipocalemia. Recuerden que la insulina puede meter el potasio dentro de la célula. Hipocalemia, y eso puede ser mortal. Una glucosa muy baja es una complicación de la terapia. Entonces, usando esta, bueno, si la guía dice eso, y la pregunta era simple, los patas que me ha hecho la guía, ¿habrán pisado ese tren de Jorge Chávez en el aeropuerto de Lima? ¿Cómo será en el Perú? ¿Cómo será? ¿Les importará el Perú? ¿Qué creen ustedes? Pues es chistoso cuando salen las encuestas de López Aliaga en el New York Times, ¿no viste eso? En el New York Times, 25%, no, pero ¿cuánto quería? 85% de desaprobación. En el New York Times. Es absurdo, no nos importamos, chicos. Si aquí hubiera petróleo en el subsuelo de Machu Picchu, hubieran bombardeado la ciudadela para sacar ese petróleo hace tiempo. Felizmente no les importamos. Felizmente no les importamos. Y como no les importamos, aplicábamos esto y encontrábamos estas complicaciones. Oye, creo que en peruanos esto no se aplica. Acá viene la pregunta, ¿para qué le doy insulina? ¿Para qué le doy insulina? No me digan para bajar cosas, porque no es para eso. ¿Para qué le doy? Le doy insulina para bloquear hipólisis. Para eso. No le doy para la glucosa, le doy para bloquear la hipólisis. ¿Recuerdan que bloqueo la hipólisis con una pizca? Entonces usamos una pizca y empezamos a usar dosis más pequeñitas, 0.02, más pequeñitas. Ya, yo les aconsejo esto. En vez de usar 9 unidades por hora, pues mucha dosis, mejor vamos a arrancar. Esta es una regla para todos ustedes. 1 unidad por hora. Nada más. ¿En qué? En endovenosa. Si es 1 unidad por hora, ¿qué será? En infusión endovenosa. Ahora, si yo les digo que el frasco de insulina trae 100 unidades por mililitro, en 1 mililitro hay 100 unidades. ¿Cómo hago para pasar 1 unidad? En 1 mililitro hay 20 gotas. Cada gota trae 5 unidades. ¿Cómo hago para pasar la quinta parte de una gota endovenoso en 1 hora? Una diluyendo. Pero mira, ¿cuánto tienes que diluir? Complicado, ¿no? Complicado. Para eso hay ciertas formas en las cuales podemos aplicar la infusión. Vean esto. Vean esto. ¿Completo? Este es el tema. Estos son los que vamos a ir a votar. Ellos son los niños, los que no van a votar, estos son los que vamos a votar. ¿Ya? Y los que van a votar van a dar un voto emitido. Vas a emitir tu voto, ¿cierto? De los que van a votar, muchos van a votar en blanco, van a votar viciado. Digamos hasta acá. ¿Estos qué son?
Es esto. Votos válidos. Esto. Solamente eso. Y los votos válidos, acá se aplica la valla, 5%. Para haber muchos partidos que no van a pasar la valla. No van a pasar. Entonces, en este pequeño grupo es donde se va a repartir el Congreso. Van a haber como 5 partidos nada más. Uno va a sacar seguramente 15% de los votos emitidos, pero válidos. Otro va a sacar seguramente 10%, no sé. El asunto es que tu partido, un candidato que te gusta, saca 4.9% de los votos válidos. No pasaste la valla, no tienes representación en el Congreso. Los votos válidos, si no vas a votar, van a sacar menores. De ese porcentaje pequeño, 15% vas a sacar, eso es lo que sacan las encuestas. De ese 15%, por muchos no van a pasar la valla, ese 15% representa el 40, casi 50% del Congreso. ¿Quieren el Congreso? Si quieren, voten por la misma gente. Pero si tienen a alguien, vayan chicos a votar. Vayan a votar. Hagan el esfuerzo. No vicien su voto. Perjudica al resto del país. Y favorece a las generaciones que están arriba, que no sé cómo están arriba. Pues si queremos cambiar el país, muchachos, y esto es una opinión política mía, si quieren votan por lo que quieran, voten por lo que quieran. Pero a los que no quieren que las cosas sigan igual, voten y voten para el Senado, porque la presidencia no va a importar mucho. Para el Senado voten por un partido que no tenga anticuchos y que no forme parte de este Congreso. Y número 3, que pueda pasar la valla. A una de mis colegas en el hospital le gusta Carlos Espada. Carlos Espada va a sacar creo que 3 votos. Él, su enamorada y su hija, nadie más. Y no va a llegar a...